Vamos a iniciar nuestra clase esta hermosa noche. Vamos a ir en el capítulo 6 del libro y el hermoso capítulo 7 de Romano, que tanto yo le he hablado, ¿verdad? Ahí tuvimos la lectura que comienza con la analogía sobre o tomada del matrimonio. O sea, ahí estamos viendo que nuestro amado ahí usó, como estaban hablando de la clase, la parte de la analogía o esa metáfora o ese símil para traernos un significado concreto, tomando diferentes, resaltando las similitudes de este problema que había en aquellos tiempos en torno a los judíos y a sus parejas y a todos ese repelpero que había ahí. Y podemos ver, ese repelpero es una palabra muy dominicana, así que ya usted sabe. Entonces aquí podemos ver al inicio, analogía tomada del matrimonio. Estamos en Romanos 7, su capítulo 1, que comienza al igual con nuestras hermosas preguntas del apóstol y con nuestras hermosas comas y signos de interrogación y encerrado en el slash ahí, como él sabe hacerlo. Amén. Ese apóstol era terrible. Y claro que sí, con las respuestas icónicas que ya conocemos del apóstol. Ahí comienza en el versículo 1 con una pregunta. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como los que conocen la ley. Estoy hablando con el que ya la conoce. No estoy hablando con una persona que no sabe de lo que ya hemos hablado anteriormente. Eso es como cuando tú le dices al paso a una persona: yo no te lo he dicho otras veces, ya no hemos hablado del tema, con amor y con respeto, sin palabras ofensivas. Dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive, porque la mujer casada, recuérdese que esta es la analogía tomada, o sea, un ejemplo del matrimonio, amén. O sea que todo lo que le está encerrando en esta parte tiene que ver con el comportamiento del hombre, al igual que el comportamiento de la mujer, y lo que suceda en este matrimonio en el caso de respetar la ley y obedecerla, porque no solamente respetarla, sino que obedecerla. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Hermano, estos son unos de los capítulos, el inicio, que más controversia y tergiversan y significado y traducción tienen. Amén. Ese no es el tema de la noche en torno a lo que vamos a entrar, a que sí, a que no, a que tú, a que ya. No. Recuérdense que estamos hablando en este capítulo 6 del libro, libertad de la lucha bajo la ley. Pero sí es cierto, y no menos importante, sacar de esta parte, que nosotros tenemos que entender que cuando se escribían estos casos, específicamente a la iglesia, específicamente el problema que había, tenemos que ir al contexto completo del libro y de la historia tratada. Claro que sí. Muchos de estos casos, de estas ilustraciones, de estas historias, de lo que ya se traía aquí, eran casos reales que nos ayudan en este tiempo y tenemos que llevarlo. Mucho, la mayoría. Pero en aquellos tiempos, por la casa del el problema que tenían los judíos con el punto de la dureza de corazón en torno a las mujeres. Recuérdense que las mujeres hace unos pocos añitos ahí se han venido liberando, porque es que las mujeres era un símbolo de esclavitud, siendo libre. Eran esclavas directamente, y se ve como que no, sometimiento, era una esclavitud, pero ese sometimiento lo usaban los hombres para esclavizar a esas mujeres, y en algunos países, en algunas naciones, pues se sigue usando igual, y qué pena. Amén. Y tampoco apoyo lo que este movimiento de feminista sobre no necesitamos al hombre y bla bla bla, ya usted sabe la historia. No. Una cosa es reclamar o buscar justicia por nuestros derechos como mujeres y hombres, ¿verdad? Tanto la mujer y el hombre. Y otra cosa es
querer ser activista en contra de lo que dice la palabra y lo que debe de ser. La mujer se somete al hombre, el hombre se somete a Dios, la mujer se somete al hombre. Amén, pero es cuando el hombre está sometido a Dios, que ese es otro tema más amplio. O sea, el hombre a veces quiere que la mujer se someta a él. Ay, sí, sométete porque la Biblia lo dice. Y aún sin ser cristiano, te saltan con esa, ¿eh? Sométete porque la Biblia lo dice, pero ellos no son sometidos a Dios. Entonces, ¿cómo va a ser que tú me vas a dar una parte de la palabra, pero no va a cumplir la de arriba, el contexto? Entonces, ya esa parte no tiene que ver con lo cultural, con lo escrito, porque fue escrito, por ejemplo, a Romanos, a Corintios, a Éfeso. No, esta parte es algo que nos va a ayudar en todos los tiempos, que la mujer se somete al hombre, el hombre se somete a Dios, pero la mujer se somete al hombre. Y el hombre respeta. El mío no se somete. Dayana, Dayana, por favor, no me hagas un lío que se me vaya a escuchar, que yo diga como... Gloria a Dios. Pero ya recuérdense, amados, que todas las cosas que nosotros hablamos aquí, trayéndolo ya de lo que es una vida en Cristo. Nosotros no podemos traer una persona que no tiene un conocimiento, una relación con Dios, a someterse a lo que es la palabra. Es imposible. Recuérdense que esto es algo que no se puede. Y aunque quieran, tiene que tener un encuentro con el Señor para poder conocer la verdad, para poder entender la verdad. Tenemos que tener un encuentro con Dios sí o sí. Nosotros no podemos venir a querer forzar a alguien, ya nosotros conociendo lo que es la palabra, en este entorno, forzar a alguien, ¿verdad?, para que cumpla lo que no conoce. No hay una intimidad con el Señor, no hay un conocimiento con la palabra, por lo tanto no puede vivir la palabra. Entonces, por eso le decía que estos son temas que si ya el autor se había entrado directamente a esto, pues estuviéramos recortando, hermano, más que un estilista. Ya usted sabe, pero vámonos al orden conforme a lo que aquí nos está diciendo, pero quería traerle un poquito de esta parte y el versículo 4, que es el último que voy a leer, el 4 y el 5, para entrar al contexto de la clase. Dice así el 4: así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto, usando la analogía, comenzando con la analogía tomada del matrimonio por las situaciones que ya se le conocía, por las quejas que había ya en esta iglesia y por esta carta y por los lugares que ya hubiese pasado el apóstol Pablo en su trayecto. Ahí lo estuvimos viendo en nuestra materia pasada de Hechos. Podemos entender que ahí cuando entra el versículo 4, ahí comienza Pablo a traer la relación de la analogía, la relación de esta parte que nos va a traer una luz. Son diferentes casos, pero con la similitud para traer un principio a lo que él quiere enseñar. Entonces, mire acá lo que trae en el versículo 4. Yo respeto muchas personas que toman pues la Biblia sin el entendimiento del Espíritu Santo y sin el contexto, como hacen con el libro de Cantares. Usted sabe cuál es el libro de Cantares, si usted lo ha leído, si usted lo ha estudiado, pues qué pena que todavía en este tiempo hay personas que digan que ese libro totalmente es Dios hablándole a la iglesia. ¿Usted me entiende? Tenemos que entender esa parte. Con las palabras que hay, hermano, y con la chulería que hay ahí, no podemos seguir pensando. Bueno, seguirnos, no yo, las personas que lo piensan, de que Cantares, no tomamos ahí lo que es la ilustración del esposo a la esposa. Pero no podemos, el significado original de Cantares no es este. Ahí es tratando el esposo, el amado con su amada. Y usted puede ver, no es el tema, pero le estoy trayendo lo que es, como usó también ahí el predicador, esa analogía, y estuvo tratando dos temas y aprovechó. Y en otros capítulos de la Biblia, en otros libros, representa también, no habla específicamente de Cantares, pero sí habla del esposo y la esposa. De cuando el esposo va a venir a buscar a su iglesia. Ahí sí podemos nosotros encerrar ese significado sin ninguna otra traducción contextual del inicio del libro en que ya traemos nosotros aquí. En este caso es Cantar. Entonces, tenemos que entender bien esta parte. Mire lo que dice el versículo 4 del mismo Romanos 7. Dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Te escuchó? Para que seáis de otro. Ahí está trayendo lo que es la analogía del esposo y el esposo, y de la iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia, ¿verdad?
con el esposo. Entonces ya murió, dice aquí, usted ve, así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante, o sea, esa ley de que solamente era así como estaba en esos tiempos, en el inicio, ya no es por ley, es por gracia. Entonces aquí dice, así también vosotros, hermanos míos, yo te lo tengo que repetir, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cuando Él ahí se sacrificó, ahí morimos a esta ley, morimos a la ley, hermano. Morimos a lo que es la idolatría de la ley y traemos las prohibiciones, de lo que debemos y no debemos de hacer estando ya en la gracia. Entonces aquí dice, para que seáis otro, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Bueno, ya cuando Jesús, antes de que Jesús muriera, ya pertenecías a la ley, pertenecía a tu viejo pareja, ¿verdad? Pero ya en torno a lo que trajo aquí, pues ya murió, entonces ya aquí se rompió la ley. Habéis muerto a la ley, ya morimos a esta ley, ya ahí se acabó. No tenemos que volver a traer esto ahora a este tiempo. Entonces, cuando ya Él murió, ahí se murió esa ley. Ya esa persecución, esa no comáis, no conduzcáis, no haga esto, no haga lo otro. Como mismo dice en este mismo libro que estuvimos estudiando, que prohíben cosas que ellos mismos no la cumplían. Que eso era el error que tenían, y ahí fue en parte de la discusión que tuvo el apóstol Pablo con el apóstol Pedro. Ahí fue la razón de su separación ministerial, más no como hombres de Dios. Entonces dice acá, ¿verdad? Dice, a fin de que llevemos frutos para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Amén. Pero ahora estamos libres de la ley. Seguí para terminar esta parte. Pero ahora estamos libres de la ley, hermano. Estamos libres de la ley. Por eso es que muchas personas en esta parte de Romanos 7, 1 al 6, ahí hay un bochinche, hermano, un arroz con papa, hermano, un arroz con empanada, y le echan a ese arroz, le echan batata. Ya usted sabe. Aquí le decimos un sancocho, un contó. Porque mire lo que dice el final de 6, en el tema que estamos hablando, trayendo esa analogía, iniciando con el matrimonio. Mire cómo termina el 6, no justificando ninguna acción de parejas que se dejan, ya siendo unidas por Cristo, para que se quede claro esta parte aquí. Pero el entendimiento de la palabra la da el Espíritu Santo, y ella misma expresa lo que quiere que nosotros entendamos con la dirección de su Santo Espíritu. Dice, pero ahora estamos libres de esa ley. Aquí no dice, pero ahora estamos libres de ese ex marido que tú tenías. Ahí me está diciendo que la ley que condenaba a la mujer a esto, dice, eres libre de la ley, pero el hombre no había muerto. No había muerto, después que murió fue que fue libre en el tema del matrimonio. Pero aquí cuando hablamos ya de este tema, en torno al pecado y el pasado, ya somos libres, morimos ya esa ley, ya eso se quedó ahí. Y dice aquí, pero ahora estamos libres de esa ley, porque por haber muerto para aquella en que estamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo, y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, ¿por qué en muchas ocasiones en casos de iglesia se toma con tanta rigidez, con tanta, Dios mío, que nosotros que venimos de allá de esos tiempos, podemos entender que hay personas hoy por hoy que están literalmente descarriadas porque hubo una situación entre familia, entre esposos, y que la iglesia no la supo manejar? Que la iglesia se centró en que no, ya esto es, te quedaste así, ya tú no vives. Entonces se salen de la iglesia para poder rehacer sus vidas. Y que conste lo que estoy diciendo y rectifico aquí, es importante saber, hermano, que lo que Dios une, porque tenemos que hablar de este inicio, no lo separa el hombre. Pero usted escuchó la primera parte del contexto, el principio, lo que Dios unió. Entonces, dos personas que vienen del mundo en su vida, por allá, que vienen a Cristo juntos, que el mismo apóstol le dice, si Él consiente en quedarse contigo, no haces mal. Si Él consiente y tú también en dejarlo, tampoco haces mal. ¿Entiendes? Si están unidos, vienen del mundo, no están conociendo al Señor. Y muchas veces hay personas que se unieron en el mundo y que están luchando para venir a Cristo, y por una pareja no se pueden convertir.
porque esa pareja le hace obstáculo, hermano. Usted lo ha visto esa historia. Entonces, estos temas son muy delicados y a tratar, lo estoy tratando con pincelada, conforme a lo que podemos hablar aquí. Puede ser que muchas personas no estén de acuerdo. Bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo en la enseñanza que Dios nos da, porque este tema no es para discutir, es para aprender y que Dios dirija a cada quien. Pero hoy por hoy yo conozco tantas personas que hoy por hoy están descarriados y tienen una vida en desorden porque no le supieron tratar el tema. Incluso hubiese podido unirse nuevamente, se hubiese podido resolver que esa reconciliación entre esposos se hubiese podido dar, pero por la dureza de corazón y Dios mío, no sé ni cómo decir para tratar palabras bien dicha, ¿verdad? Con respeto. Qué sé yo, la falta de entendimiento, la brutalidad de muchos líderes que no hay, hermano, hay líderes que tienen años sentados en una iglesia liderando pastor y todo lo demás, que tú le hablas de estos contextos y ellos no saben lo que es un contexto, ellos no saben nada, y no le estoy hablando específicamente del instituto, no, porque no estudiaron, no, estoy hablando del discernimiento que da el Espíritu Santo a lo que es la palabra, porque en estos años que se está viendo más lo que es el instituto bíblico. Pero eso era algo escaso, hermano. Eso era algo difícil de llegar a hacer. Entonces, el que lo pudo hacer cuando se pudo, gloria a Dios, el que pudimos llenarnos de esto, gloria a Dios, y que puede seguir estudiando también. Entonces, hay que tener mucho cuidado en estos tiempos, cómo tratar los temas que afectan lo que es la raíz, que es la familia de la iglesia. Esa es la raíz de la iglesia, hermano, después de Cristo. Después que Cristo sembró y comienza a dar raíces, las familias se van formando y van tirando ramas, y van creciendo y van atrayendo más familia a la iglesia. Es importante tratar los temas, hermano, con la dirección del Espíritu Santo. No irse con dogma de hombres que han maltratado de tantos años y años a muchos hijos de Dios, que hoy por hoy no han crecido en un ministerio, hoy por hoy no han podido levantarse porque no tienen unas personas dirigidas por el Espíritu Santo, sino dirigidas por el hombre. Y maltratan tanto en un yugo a esa persona, y como le dije en muchas ocasiones hay soluciones para ese matrimonio, y lo que hacen es que esa persona nunca más se vuelvan a juntar, o quieren que esa persona esté con esa persona obligatoriamente, donde nunca estuvo escrito que esa persona en Cristo estuvieran juntas. ¿Cómo así? Usted me va a decir, no, hermano, es que por eso es que Dios nos manda a nosotros orar, por eso es que Dios nos manda a orar y a discernir y a buscar quién va a ser la pareja en la vida de la persona que le sirven al Señor, porque si fuera así yo cogiera a cualquiera y me caso. No, hay que orar, y por eso es que Dios dice no, sí, sí, no, o no es el tiempo o falta un tiempo para esa boda. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros dependamos de Él en todo, haciendo nuestra parte en la oración, haciendo nuestra parte. Claro, cuando estamos en el mundo, nosotros no estamos esperando que Dios nos diga sí o no. Nosotros no estamos esperando porque no tenemos una relación con Dios. Entonces, en el mundo no podemos llevar lo que es ni siquiera compararse que la ley, que la palabra, que aquí, que allá. No, porque aquí nosotros estamos en que estamos, nuestro deleite, nuestros pecados. Cometemos errores que, claro, la consecuencia la venimos sufriendo dependiendo de nuestro comportamiento ya en Cristo, porque queremos limpiarnos y irnos por lo que es la palabra de Dios. Así que esa parte ahí en el versículo 6 me quedo en torno a la lectura, ¿verdad? Y vamos al libro, porque ahí comienza la parte de la que más me gusta. Y usted va a decir, ¿por qué? Hermano, es que la parte que más nos ataca es la parte que tenemos que conocer más, el pecado que mora en mí. Y no porque en mí haya pecado. A nosotros no persigue el pecado por el inicio. Y personas entienden que cuando se dice esa parte, pues está en pecado, Señor, reprenda. No, no lo estoy, ni quiero estar, ni lo voy a estar, voy a pelear con eso. Cualquier pecado que venga por ahí, porque todos los días estamos peleando con esta humanidad perversa, lo reprendo y lo machaco. No puedo permitir que esté en mí, porque me ha costado mucho trabajo mantenerme, para que venga algo que es momentáneo o algo que yo entiendo que me va a traer beneficio. No, no lo acepto, no te quiero en mi vida, pecado. Te saco todos los días que te tenga que sacar, cualquiera que sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Por eso que tenemos que ponernos fuerte en este sentido, porque es que yo no quiero esto, es que yo necesito esa ñoñería. Ponte de pie y dale 2 galletas a Rosa, dale 2 galletas a María Lourdes, dale 2 galletas a Caterine, Andrea, ¿me entiende? A Stacy, desen sus galletas espiritualmente y repréndanse. Porque es que le estoy diciendo esto. El pecado que mora en nosotros no quiere que nosotros conectemos a Dios. Me adelanté, pero no.
Pero no, aquí vemos iniciando esta parte, María Lourdes se ríe, me encanta ver a María Lourdes porque mire que cuando yo veo aquí las caras de las personas, a mí me gusta, porque es que me relaciono más, a mí me encanta ver las caras de las personas. Hay algunos que no les gustan los videos o no pueden, no hay problema, pero a mí me gusta ver las caras a las princesas. Que por ahí de momento van a venir nuevas reglas en las nuevas, para aquellas que no les gusta poner sus caritas ahí, vamos a tener que ver porque hay una lucha para que no haya una conexión y están mirando y están en otra cosa, ¿eh? Vamos a ver cómo va la cosa, ¿verdad? Dice aquí capítulo 6, libertad de la lucha bajo la ley, Romanos 7. Aquí podemos ver esa parte de esa ilustración, disculpe, de la introducción de ese capítulo. Dice enseñanza falsa A, enseñanza falsa B. Vamos a esta parte, o sea que siempre yo la dejo pasar. Ahí vemos los fariseos y los saduceos a su mano izquierda con la ley, ¿verdad? Con el libro, con los pergaminos, ¿ah? Con la Torá, como ustedes quieran llamar ahí, ahí en la ilustración. Y al lado derecho veamos a los judaizantes, ¿verdad? Ahí que son escribiendo como escriba y todo lo demás. Vamos a ver esta enseñanza falsa que dice aquí, es la primera imagen que usted ve ahí. Dice, algunos fariseos y saduceos decían que las gentes eran salvas obedeciendo a la ley de Moisés. Pablo refuta en Romanos 7. Estos judíos acusaban a Pablo de enseñar la salvación, que se me dobla aquí el libro, la salvación por gracia sin la ley. Decían que Pablo enseñaba que la gracia permitía que los creyentes vivieran como pecadores, sin hacer caso a la ley. Pablo desmiente estas acusaciones en Romanos 6. Ustedes ven por qué nosotros estamos, como le dije, repitiendo. Aquí, en esta parte, ya iniciando en el contexto, vamos a dejar pasar unos cuantos puntos ahí, porque ya hemos tratado del tema de justificación y santificación. Vamos a tocar solamente recordar esos punticos así. ¿Por qué? Porque se oye como repetitivo, como le decía en las otras materias, porque cuando el autor quiere traer por un tiempo repeticiones que no son repeticiones vanas, sino repeticiones con entendimiento y nuevas explicaciones, trayendo a memoria el recuerdo de lo ya estudiado. Usted puede ver aquí que el autor dice que Pablo refutó esta parte aquí en Romanos 6. Dijo, no, sin hacer caso a la ley. ¿Cómo así? Dice, estos judíos acusaban a Pablo de enseñar la salvación por gracia sin la ley. Bueno, no podemos dejar una cosa haciendo la otra, ¿verdad? Entonces decían que Pablo enseñaba que la gracia permitía que los creyentes vivieran como pecadores. Ok, por gracia, pues no vamos a pecar fallando la ley, porque ellos idolatraban la ley de Moisés. Recuérdese aquí que ellos creían y enseñaban, hermano, los fariseos creían y enseñaban que ellos eran salvos por la ley de Moisés. Eso es lo que explicaba la hermana Yokairi en la tarea que ella estuvo haciendo. Entonces, la falsa enseñanza B aquí que tenemos es la de los judaizantes, que enseñaban la salvación por Moisés más Jesús, basado en Hechos 15 del 1 al 31. Pablo refuta esta parte en varias cartas. Dice acá, él enfatiza que al ser salvo por la ley, la persona tendría que guardarla toda. Ahí está el problema. Porque ustedes saben muy bien, mis amados, que por más que nosotros querramos en este tiempo, no podemos guardar toda la ley. Porque les tenemos el entendimiento que hay cosas que están escritas específicamente para ese momento. Para el pueblo de Israel pasando por el desierto, nosotros no somos el pueblo de Israel. Nosotros no estamos pasando por el desierto. Entonces, es muy difícil llevar toda la ley. El apóstol aquí mismo se lo dice, que serían hipócritas. Lo que es la persona tendría que guardar toda la ley, lo cual es imposible. Usted ve lo que dice ahí, es imposible, hermano, por más que quieran. Las personas que han querido vivir, incluso muchas iglesias que han querido vivir con esta forma de llevar toda la ley, han fracasado, hermano, y se le han ido los miembros, porque es imposible. Llevando la palabra conforme a lo que nosotros vivimos y tratando de hacer lo que desde el principio es negado, lo que del principio no debemos hacer, los mandamientos que no debemos hacer, las
cosas malas y buenas que sabemos nosotros. Cuando una persona está leyendo la Biblia, entiende lo que es bueno y lo que es malo, lo que debo y lo que no debo de hacer. Hasta los niños lo pueden entender así. Entonces los judaizantes tenían esta forma de enseñanza. Y aquí el apóstol le dice, conforme a los libros de Gálatas 3:10 y 5:3 y Romanos 2:25 y Romanos 3:20 y también el 10:4-5, dice en torno al tema: la salvación no depende de la circuncisión ni de observar los días especiales como que los días de reposo. Y ya ustedes saben que esa parte de aquí, lo que vivían la parte de la ley. O sea, no me voy a salvar porque lleve esta parte. No me voy a salvar porque lleve esta parte. Entonces, esa era la situación, que ponían a veces por un lado lo que es el sacrificio de Jesús ya en la gracia, en el tiempo de la gracia, y querían traer o continuar lo que era la ley de Moisés como el motivo de la salvación de las personas. Dice, la salvación es por medio de Jesucristo solamente, no de Moisés más que Jesús, no que Moisés más que Jesús, no que Jesús menos, no, eso no, Jesús es el sacrificio, la propiciación, y eso tenemos que tenerlo claro. El Evangelio de Pablo, el apóstol de Dios, enseña la salvación por medio de la fe en Cristo, quien por el Espíritu nos capacita para cumplir la ley del amor. Mire esta parte aquí basado en Romanos 8, donde vamos a disfrutar también, porque ahí es como el descanso por un lado que tenemos ya cuando ya el Espíritu Santo, después que venimos con la guerra del pecado, el pecado que mora en mí, en el 6, 7 y todo esto lío que hay aquí, viene el capítulo 8 que como que nos da un refrigerio, y eso será ya a continuación en las próximas semanas, Dios mediante. Amados, aquí podemos nosotros ver que el Evangelio de Pablo es el Evangelio que Dios nos enseña la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿quién es el que nos prepara a nosotros? El que nos capacita el Espíritu Santo para llevar la ley del amor. Mire cómo dice aquí el autor, la ley del amor. O sea, la ley que nosotros estamos viviendo ahora es la ley del amor, porque esa es la que podemos nosotros entender que fue por amor que Jesús fue entregado. Y al igual que por amor nosotros vamos a llevar lo que la palabra nos enseña. Pero mire lo que me gusta aquí, una palabra que dice que el Espíritu Santo nos capacita. Él nos capacita para poder llevar la palabra y para nosotros poder saber lo que es bueno y malo. Por eso le digo, perdón, ¿cómo es que yo voy a llevar esto de la ley? ¿Cómo yo sé que lo que yo dejo no es pecado y lo que traigo está bien? Bueno, ahí está la respuesta. El Espíritu Santo nos capacita. Es que el Espíritu Santo dice que nos convence de qué. Hermano, él no dice cuando está algo mal. Él no convence de no pecar. Él nos reprende, hermano, y nos dirige al camino correcto. Entonces, por eso es que todo lo que nosotros estamos haciendo acá tenemos que tenerlo pendiente. Aquí en la parte que estudia los maestros, esta parte no salió ahí. Le voy a leer esta parte que dice aquí. Dice, bien, condenación es un término judicial, un juicio que baja del tribunal de Dios. Dios condena a los que practican el pecado. Ley del pecado, autoridad del gobierno del pecado. Ser prisionero de la ley del pecado significa que el pecado es el dueño o señor de alguien. Hemos estado hablando de esta parte en las clases pasadas. Y al final dice, bajo la ley. Está el bajo el Antiguo Testamento. Y bajo la gracia, ese está el bajo del Nuevo Testamento. Ahí podemos ver que el apóstol en sus libros, tanto Romanos como Gálatas, enfatiza esta parte, hermano, como estuvimos hablando, que es la salvación por la fe en Cristo Jesús y bajo la gracia, no bajo la ley. Aquí podemos ver la lección, verdades sobre la ley, basado en Romanos, que estuvimos leyendo 7 del 1 al 3, y los objetivos. Estuvimos expandiendo ya esta parte bien, porque tenía que explicar el inicio. Espero que ya todos estén entendiendo, y ya ahorita cuando terminemos esta parte, que paremos. Si hay alguna pregunta de lo que explicamos, usted la puede hacer también. Vamos a darle una parte aquí al objetivo A, resumir las enseñanzas de Pablo en cada ilustración: bautismo, esclavitud y matrimonio. ¿Usted escuchó que estuvimos hablando de esto? El objetivo B, responder a las 3 preguntas de Pablo sobre la ley, basado en capítulo 7. Objetivo C, explicar e ilustrar el principio sobre la ley en Romanos 7, donde estamos, del 7 al 13. Amados, ahí podemos ver el círculo nuevamente, ¿verdad? Con
tenemos el triángulo de ascender y la parte de abajo, que nuestra posición, nuestra situación. La B es las acciones, el hacer, y la C nuestras condiciones, que es el ser. Arriba la glorificación, que solamente la podemos encontrar en Cristo, y en el centro de todo esto tenemos la santidad. Esa es la segunda imagen de la clase, que es el cuadro que tenemos ahí en la figura 6.3. Ahí podemos ver, por ejemplo, el círculo, ¿verdad? Aquí podemos ver el cuadro en su mano izquierda. Podemos ver donde dice contexto ahí, la figura 6.2 dice aspectos de la justicia en Romanos y Gálatas. Aquí vemos la conexión, la línea que lleva estos dos libros conforme al tema que ya hemos estado hablando en varias ocasiones. Vamos a tomar los ejemplos. Ahí a su mano izquierda habla sobre el libro, en el centro el tema, y a su mano derecha lo que es la comparación y la continuidad en el libro siguiente, que es Romanos, Gálatas y Romanos. Dice en Romanos 1.18 y el 3.20 la condenación, que es el tema de salvación, la condenación, la necesidad de justicia. Acá vemos que en Romanos no la tenemos. Dios bendiga a nuestra hermana Giovanni. Pero en la segunda tenemos acá, Giovanni, estamos en la segunda imagen. En la segunda tenemos Romanos 3.21 y 5.21, que habla de la justificación como tema de salvación, que dice justicia en nuestra situación, libertad de la culpa del pecado. Todos esos temas ya nosotros lo hemos hablado, como la santificación, elección y la relación, que le estuvimos hablando en el capítulo pasado como palabras claves. Entonces, están pendientes ahí ustedes como estudiosos de esa parte, que le estaremos ya, va a tener mucha denotación en las próximas lecciones que vamos a tener. Entonces, acá ya debajo, cerca de la pregunta 2 y de la pregunta 4, podemos ver el nuevo repunte que trajo el tema de la justificación y la santificación en este capítulo. Dice, Romanos y Gálatas son cartas sobre la salvación. Y aquí vemos esta palabra que yo creo que no sé si la hablamos anteriormente, la soteriología. Soteriología. En esta carta Pablo enseña aspectos de la salvación, incluye la condenación. Esa es la combinación de la salvación con temas de condenación basado en Romanos 1.18 y 3.20, y la justificación que estamos hablando aquí. Dice acá, la justificación se relaciona con la pena del pecado, y la justificación es un término legal. Hemos sido justificados, es decir, declarados no culpables. Amén. Nosotros estamos mirando en el capítulo 7, hermanos, aquí, ¿verdad? Estuvimos viendo cómo se divide el torno de la analogía del matrimonio, tomada del matrimonio, con el tema del pecado que mora en mí. Usted ya lo está viendo, y en esta lectura que nosotros tenemos aquí, que es de Romanos 7, 1, 3, ahí podemos nosotros ver que cubría esas dos partes. ¿Y por qué se mezcla tanto esa? Hermano, ¿usted cree que puede haber un pecado? ¿Puede haber pecado en las personas que ya están casadas? ¿Usted cree eso? Ay, Dios mío. De un momento. Ok, listo. Vamos a ver esta parte que estuvimos hablando. Recuérdense que estamos hablando aquí de Romanos y Gálatas en torno a la justificación y a la santificación. No voy a leer toda esa parte aquí y voy a traer los repuntes, porque recuérdense que este tema es sobre la soteriología. Soteriología. Ahí me confundí con una palabra. Soteriología. Esta es la doctrina o la ciencia que estudia la salvación sobre el tema de condenación, salvación. Eso se lo dije anteriormente. Entonces, es importante que nosotros tengamos la parte de la justificación, de la santificación, con el principio de esta doctrina o de este significado de la soteriología. Amén. Mira que lo que dice justificación en esta parte se relaciona con la pena del pecado. Eso lo estuvimos leyendo anterior. Y la justificación es un término legal, que hemos sido justificados, es decir, declarado no culpable, declarado justo y santo por Jesús cuando tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Esa es la parte que vamos a hablar de justificación. Y la santificación es una palabra extensa que significa santidad.
incluye la justificación y subraya la salvación del poder del pecado. La santificación enfatiza que Jesús hace con nosotros y por nosotros. Y nosotros cuando vivimos vidas en santidad, o de santidad, perdón. Aquí podemos nosotros ver, mis amados, en esta parte vamos a ir a la próxima página. Como le dije, no vamos a tener, no vamos a leer todo esto que está acá, ya que ya de eso hemos hablado y usted como estudiante ya lo repasó. Porque le dije que el contexto, la parte inicial de esta clase era bastante, ¿verdad? Era bastante. Así que vamos a pasar al próximo punto,